Fundación Carlos Slim presenta Ecos de la Naturaleza, el podcast. Mar Profundo. En esta oportunidad vamos a platicar en torno a las grandes profundidades, la riqueza desconocida de los océanos mexicanos. Y para ello hemos invitado a la doctora Elba Escobar Briones del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, quisiéramos arrancar esta charla con una percepción personal de usted como experta acerca de lo que es el mar profundo. Para quienes tal vez no conocen el tema, yo diría muy rápidamente más de 200 metros de profundidad, poca luz y después oscuridad absoluta. Pensaría que la vida que existe ahí es una vida totalmente diferente por este cambio que hay de ausencia de luz, alta presión y baja temperatura. Y estos espacios realmente los hemos explorado muy poquito. Entonces, cuando hablo mar profundo es un lugar casi inexplorado. En el marco de verlo propiamente, solamente conocemos el 0.001% de todo la vastedad del océano, del fondo marino y del agua, aún tal vez menos, por debajo de 200 metros. La verdad es que suena muy interesante todo ello y nosotros desconocemos esto del mar profundo. Ahora, ante lo que nos está comentando, ¿cómo se hace una exploración a esas profundidades? Debe ser algo sumamente difícil, algo complicado y donde pocos humanos han tenido la oportunidad de estar, ¿no? Requieres de una gran infraestructura y de una gran coordinación. Y entre la infraestructura que requerimos son embarcaciones, se requieren equipos que puedan tolerar y descender a gran profundidad, que puedan sobrevivir a las corrientes que pueda haber en el fondo marino y que te puedan regresar muestras. Ese es un formato, digamos, del siglo XIX, nada más colectar y regresar muestras, pero el día de hoy tenemos otras tecnologías que son autónomas, híbridas y cableadas, que te permiten ver en tiempo real lo que estás colectando y cambiar la escala de cómo colectas, la capacidad de hacer acercamientos y mandarlo todo cableado por telepresencia y tenerlo, sin tener yo que ir al barco, en mi oficina en tiempo real. Esas son las formas en que colectamos actualmente el mar profundo y lo estudiamos. Doctora, ¿podría comentarnos cuáles han sido los hallazgos que a usted, como experta en estas profundidades, le hayan impresionado más? ¿Cuáles han sido esas cosas que pocas veces hubiéramos imaginado que un ser humano hubiera visto en esos lugares? Wow. Mira, para el público en general, yo creo que algo de lo que más me ha llamado la atención es esta pérdida de la luz y llegar a un sitio que es totalmente oscuro y a veces bajamos y adrede no prendemos la luz. Y cuando prendemos la luz, algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención es que, y vuelves a apagar la luz inmediatamente, los organismos se comunican contigo inmediatamente. A lo mejor dicen algo feo, no sabemos, pero la forma en que responden es con luz. Entonces, bioluminiscencia, antes pensábamos que la bioluminiscencia era de solamente algunos organismos. El día de hoy sabemos que la mayor parte de los organismos del mar profundo tienen luz. Otro de los aspectos es la longevidad de muchas de las especies. Especies que pueden vivir 4.000, 11.000 años y están vivas el día de hoy. Corales de profundidad, esponjas. Y eso te deja pensando qué pasaría si esos genes que tienen estos organismos que les han ayudado a sobrevivir virus, enfermedades durante mucho tiempo, los pudiéramos entender mejor y con eso ayudar a la salud de la vida humana. Entonces esa sería otra de las cuestiones. Pero a mí que me llamó la atención encontrar un volcán de asfalto en el Golfo de México. Y esto es una elevación de asfalto que tiene varios cientos de metros y que es asfalto acumulado y que tiene la forma de un volcán, con una boca de un volcán y que está duro, como una roca ígnea, y en la cual habita biota que se alimenta de metano, de CO2, de hidrocarburos, de azufre, y que es única en esos sitios. Nos habló de un concepto, si no mal recuerdo, dijo la biota. ¿Nos puede comentar de qué se trata? Cuando yo hablo de biota me refiero a la vida marina, y cuando hablo de la vida marina hablo
de animales que pueden ser crustáceos, como camaroncitos, cangrejos, equinodermos, que pueden ser estrellas de mar, estrellas quebradizas, puede haber peces, puede haber gusanos de tubo, que son gusanos de los que vemos normalmente en el fondo marino, pero estos viven adentro de un tubo y han reemplazado su tubo digestivo. Pero también encontramos bivalvos, y bivalvos que crecen a tallas inmensas. Un bivalvo es una almeja, ¿no? O un mejillón. Y tiene muchas bacterias que aprovechan el CO2, el metano y el azufre, que son sustancias químicas que normalmente podrían ser tóxicas para cualquier otro organismo, pero que a ellos les permite transformarlas a alimento y a oxígeno para esta almeja. Hay muchas otras que de diferentes estudios he encontrado. La vida que vive justamente por debajo de la superficie del sedimento, y que pensaríamos que no habría vida, y que hay un montonal de organismos que son nuevamente camaroncitos, gusanitos, almejitas, que viven por debajo y que tienen funciones muy importantes para el planeta en general y para todos nosotros como sociedad. Entre ellas es el transformar todo lo que se muere en elementos y en compuestos, que nuevamente las corrientes profundas hacia la superficie llevan a las aguas someras, y en presencia de luz se vuelve alimento para las algas que hacen fotosíntesis, y con ello se genera oxígeno. Además de eso, lo que hacen es empacan y secuestran por más de 100 años carbono. Esto es, la materia orgánica la secuestran y la almacenan en el sedimento, y cada vez más profundo y más en intersticios, y eso se llama un sumidero de carbono. Y es lo que ha permitido, con el cambio climático, a lo largo de millones de años, de mantener este clima de este planeta estable y que podamos estar aquí como humanos. Entonces, pienso que esas cosas son cosas que no ves todos los días. Y tal vez lo último ha sido esta producción de oxígeno. Siempre pensamos que el oxígeno se producía en la superficie por algas, y en el mar profundo, en estos sitios oscuros, se produce oxígeno desde el marco químico. No estamos muy seguros si no está también mediado por bacterias, pero es la interacción entre los nódulos polimetálicos, estos minerales que andan explorando, y se está viendo la posibilidad de tal vez extraerlos, pero todavía no es el momento, y el agua de la profundidad. El contacto de estos dos está generando oxígeno, y se le llama oxígeno oscuro, porque proviene de un sitio que está en la oscuridad, en lugar del otro que está en la luz. Entonces, esas pensaría yo que son grandes descubrimientos y que me han sorprendido enormemente estos últimos años. ¿Habría manera de que nos dijera, haciendo una analogía terrestre, es lo que más conocemos, poca gente como ustedes, la privilegiada de conocer el mar, esta gran diversidad de ecosistemas que hay en el mar profundo y sus características más sobresalientes? Y la verdad es que si nos lo explica con esta analogía, le podríamos entender mejor, por favor. Pensamos que en forma análoga, esta topografía que vemos afuera, como cañones y montes y cordilleras, la Sierra Madre y demás, también lo tenemos en el fondo marino, porque allí es donde se origina, en estos sitios de sutura del planeta, que el día de hoy están todos cubiertos por océano. Entonces, eventualmente se van moviendo, se van desplazando y pueden emerger, y por eso tenemos grandes cordilleras en el Pacífico, porque es un sitio activo. En el Golfo de México ya no, pero tenemos grandes cuencas que se van separando y hacen trincheras, y analogías como esas de tener paredes verticales, como las que a veces vemos en los cantiles, a veces encontramos montes, están en el mar, y ahí viven y son colonizados por animales marinos. Son sus ecosistemas, son sus hábitats, y están viviendo en sitios que están activos, como es Revillagigedo, en el caso de México, algunos otros volcanes, en donde el calor que se emite de las fracturas que tiene el volcán permite que sean incubadoras de pulpos, por ejemplo, de hembras que tienen huevecillos, y no de una o dos hembras, sino de miles de hembras que están incubando en gran profundidad estos huevecillos, y que el calor que se está emanando de estos volcanes permite que puedan desarrollarse más rápidamente. Y eso en total oscuridad, en temperatura muy baja,
pero con ese calorcito que viene de las paredes del volcán. Nos gustaría saber la diferencia entre el Pacífico y el Golfo, ¿no? Que son los dos mares que tienen estas características del mar profundo, doctora. Fíjate que en México tenemos en todos sus mares sitios muy importantes, pero cuando tú me preguntas si hay sitios tal vez más profundos, yo pensaría en el Pacífico mexicano y tienes la trinchera mesoamericana que está colindando, la compartimos con Centroamérica, hasta Costa Rica, pero se origina en la parte norte, en México, aproximadamente en Jalisco, y se va haciendo cada vez más profunda, y la parte más profunda está en Chiapas. Son 6.5 kilómetros de profundidad, no se ha explorado. La parte profunda también está en el Caribe y colinda con otra trinchera o con otro sitio que es la trinchera del Caimán. Nosotros tenemos la parte más norte y más superior. Entonces esa es muy importante y para México tiene casi 4,5 kilómetros. Y el Golfo de México no es tan profundo. Es una cuenca que se llama pasiva porque ya no está activa, ya se abrió, ya no tiene una subducción, ya no se está hundiendo y está acumulando mucho sedimento. Y esta cuenca tiene 3.8 kilómetros. Es muy importante el mar profundo porque es más grande. Representa el 95% del océano en el planeta. Entonces, si el océano es el 71%, el 95% es agua que está por debajo de 200 metros con fondo marino. Entonces hay un espacio muy grande, suficiente para que la diversidad haya podido evolucionar por miles y miles de años. También ha sido un gran refugio para periodos en donde hubo glaciación, para periodos en que hubo extinciones masivas en el continente y que en el mar tal vez no hubo tanto daño y algunas especies sí se perdieron, pero otras salieron adelante. Entonces hay mucho por descubrir todavía y por hacer y eso lo hace muy importante. Bueno, pues ha sido muy interesante y revelador lo que hemos aprendido en torno a las grandes profundidades, esta riqueza desconocida de los océanos mexicanos. Doctora Elba Escobar Briones, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, muchas gracias por compartir toda esta experiencia en estos Ecos de la Naturaleza, el podcast de la Fundación Carlos Slim. De verdad le apreciamos mucho. Gracias. Bueno, pues el océano mantiene el funcionamiento de nuestro planeta, regula el clima, provee oxígeno y sustenta la vida en todo lo que es nuestro planeta Tierra. El mar profundo es un lugar lleno de misterios que apenas, como ustedes lo escucharon en esta oportunidad, estamos comenzando a entender. Por su atención, gracias. Hasta la próxima. Fundación Carlos Slim presentó Ecos de la Naturaleza, el podcast.